Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en el ciclo de presentación de novedades editoriales del proyecto PAPIT. Las anfitrionas de hoy somos Scarlett Zavala y Sareli Ballesteros. Hoy estaremos presentando el libro Ecos Migratorios, Comunicación y Cambio Social en la Migración Iberoamericana, con ayuda del invitado, el doctor Daniel de la Garza Montemayor. Muchas gracias por su presencia. Para comenzar, ¿nos podría describir su cargo actual y sus líneas de investigación en aras de conocer su trayectoria? Bueno, claro que sí. Yo soy Daniel Javier de la Garza Montemayor, soy profesor investigador de la Universidad de Monterrey y ya desde hace muchos años, de hecho ya un poco más de una década, eh, he estado profundizando en el estudio de la comunicación política, específicamente en el contexto del auge de las redes sociales virtuales. Con el tiempo, pues me he adentrado a estudiar los efectos de las plataformas digitales en la vida social, en el sentido más amplio. Y pues en la actualidad me encuentro incursionando sobre los efectos incipientes de la inteligencia artificial en la vida social y política. Entrando en materia, sabemos que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en muchos aspectos de nuestra sociedad. ¿Cómo ha influido específicamente en las dinámicas migratorias y en la forma que entendemos la migración iberoamericana? Bueno, a ver, creo que es una pregunta muy interesante y voy a tratar de que mi respuesta sea lo más sintética posible, ¿no? Hablando desde el punto de vista de mi investigación, porque digamos el tema migratorio es muchísimo más amplio, pues la pandemia del COVID-19 para nadie es un secreto, que exhibió pues las brutales desigualdades, ¿no? Y muchas de las contradicciones que imperan en nuestras sociedades, ¿no? Yo hablo en el sentido más amplio, ¿no? Pues desigualdades económicas, ¿no? En cuanto a acceso a salud, en cuanto a acceso a oportunidades de trabajo. Eso por una parte, ¿no? O sea, digamos, es algo que ya existía, pero pues la pandemia vino a exhibir precisamente en un momento de crisis, pues todas esas enormes desigualdades. Por la otra parte, también es cierto que es un periodo en el cual, pues por el propio distanciamiento social, las plataformas digitales se volvieron más importantes que nunca, ¿no? Y de hecho, pues permitieron que, pues de alguna medida, la gente estuviera en contacto, pudiera seguir trabajando, pues en el caso de los que nos dedicamos a la academia, que pues siguiéramos impartiendo clases o recibiendo clases, dependiendo del caso, ¿no? Como estudiantes. Entonces, es un proceso en donde coincide con un aceleramiento en las interacciones digitales, ¿no? O sea, digamos, nunca se va a saber qué tanto de esta dependencia en lo digital se hubiese acelerado tanto si no hubiese sido por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran, ¿no? De acuerdo a la investigación que hicimos, porque el libro, pues, habla sobre la migración, pero también sobre la comunicación, ¿no? Digamos, el eje fundamental, el hilo conductor es la comunicación, ¿no? Con algunos capítulos que hablan inclusive sobre videojuegos, otros que hablan sobre redes sociales, pero este es, digamos, el punto de intersección. Las herramientas digitales han contribuido a cambiar la dinámica social, en algunos casos en menor medida, en otros casos en mayor medida, pero nos encontramos que sí viene pues a trastocar muchos de las costumbres, de los hábitos, ¿no? Precisamente de las personas migrantes, desde cómo buscan información, desde cómo se encuentran, desde cómo comparten la experiencia, ¿no? Entonces, aparentemente, digamos, un suceso histórico que fue la pandemia con un proceso, digamos, que ha existido pues desde el principio de la historia de la humanidad, que es la migración, no tendría, digamos, mayor relación, pero sí hay un punto de encuentro, ¿no? Que nosotros analizamos precisamente en esta obra que usted comenta. En su libro, usted también aborda los desafíos conceptuales y metodológicos de los estudios migratorios. ¿Nos podría comentar sobre los principales desafíos que enfrentan los investigadores al estudiar la migración iberoamericana?
especialmente en el contexto actual? Es muy interesante. Bueno, son muchos, ¿no? El primero de ellos es que hablar de la migración es un fenómeno por demás complejo, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de migración, ¿no? Hay migración que se da por cuestiones humanitarias, ¿no? Hay migración que se da desde países que tienen pues un alto grado de conflicto, ¿no? O digamos de turbulencia política. Hay migración que también se da pues porque la gente, quizás no hay un grado de conflicto tal, pero la gente busca oportunidades en otro país donde considera que puede tenerla, ¿no? Entonces, digamos, también hay migración que pues se da pues no necesariamente debido, digamos, a una necesidad o a una crisis tan explícita, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de la investigación, también yo diría que el primer reto, pues, es el de la conceptualización, ¿no? El segundo también tiene que ver con los recursos que se tengan, porque es un fenómeno bastante complejo. El tercero tiene que ver con el ángulo desde el cual se estudia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la metodología, ¿no? Ahí están los datos duros, pero a veces las fuentes oficiales tienden a ser no del todo confiables, ¿no? De hecho, voy a poner un pequeño ejemplo sobre esto, ¿no? Acabo de estar en Chile este verano y hay pues un gran flujo migratorio, en este caso desde Venezuela, ¿no? Entonces, no quiero fallar con las cifras, ¿no? Porque, digo, no sería justo para el auditorio, pero hay una población que está, digamos, debidamente acreditada, pero también se estima que la población actual es mucho mayor, ¿no? Todas aquellas personas, pues, que migran, no me gusta el término porque, pues, se ha prestado, pues, para descripciones xenófobas, ¿no? Y racistas, pero que migran de una forma, vamos a decirlo, irregular, ¿no? Por no utilizar el término ilegal, ¿no? Entonces, digo, hay cifras oficiales, pero también depende desde el ángulo, desde donde se quiera abordar. Yo lo que vi muy interesante, porque básicamente el capítulo, la aportación propia a esta obra colectiva fue cómo, qué relación tenían las redes sociales con la migración, ¿no? Entonces, aquí pues hay diferentes vertientes, ¿no? Como capital social, como unión, como un medio de contacto, como un medio de información, como un medio también, el de las redes sociales que permite pues a los posibles migrantes enterarse, ¿no? De cuáles son los procesos. También, cuando hablo de capital social, pues sobre todo para las comunidades, que en algunos casos tienden a ser bastante numerosas, de personas que tienen que dejar su país y se encuentran en otro, ¿no? Y van creando vínculos, ¿no? Pues las redes sociales pueden funcionar como un puente, pero también pues no están exentas de riesgo, ¿no? Entonces, sé que acabo de plantear varios temas y creo que esa es la dificultad metodológica que se tiene, ¿no? Y de hecho empecé desde lo muy general hasta lo muy específico, porque específicamente, valga la redundancia en este caso, yo lo abordé desde el punto de vista de las redes sociales virtuales y me encontré que dentro de ahí había estudios cuantitativos, por ejemplo, en cuanto a hacer modelos de predicción a través de Facebook, ¿no? Algo que me pareció muy interesante de dónde, hacia dónde se podría proyectar la migración, ¿no? Porque todo eso, digamos, la conversación va creando una huella digital, entonces hay unos investigadores que proponen un modelo, ¿no? Que, digamos, es un modelo interesante, aunque todos los modelos de proyección pueden ser, y sobre todo en redes sociales, pueden ser bastante criticables, ¿no? Desde esto hasta los estudios que buscaban entender las percepciones a nivel personal, ¿no? Entonces tenemos desde los estudios macro cuantitativos, ¿no? Que ven tendencias hasta los estudios cualitativos que tratan pues de aprender de la experiencia humana, ¿no? A través de entrevistas, a través de observación, ¿no? Y aún en esta línea de investigación, que es relativamente incipiente, no me refiero a la de migración, sino me refiero a redes sociales y migración, pues nos encontramos con que hay una
gran variedad, ¿no? De abordajes y de perspectivas desde el cual o desde las cuales se puede estudiar. Justo por eso queremos ahondar en su aportación y la importancia que han tenido los medios de comunicación en la formación de narrativas racializantes sobre Ujú. la migración. La pregunta es, ¿cómo han influido las fake news y la alfabetización mediática en la percepción pública de la migración iberoamericana? Bueno, ese es un tema muy interesante. Tiene su grado de complejidad y también, en la medida de lo posible, voy a tratar de ser breve, ¿no? A ver, con el tema de esa relación, ¿no? Entre fake news, entre expresiones abiertamente xenófobas, hay que decir que se da de forma, y sin minimizarlo, de forma irregular, de acuerdo al contexto y de acuerdo, pues, a los grupos que lo utilizan. O sea, no podemos decir las redes sociales en general, ¿no? Tienen un efecto potencialmente discriminador o al revés, ¿no? Ahora, uno de los efectos más preocupantes del auge de las redes sociales virtuales, y ese no es nuevo, por desgracia, desde finales de la década pasada. No quiero hacer un comercial aquí, pero acabo de escribir un libro que se publicó el año pasado, que precisamente habla de cómo las redes sociales a principios de la década del 2010 presentaban o más bien nos hacían a muchos pensar que eran potencialmente democratizadoras y que iban a ayudar pues a hacer espacios de encuentro, ¿no? Fortalecer el capital social, llevar a cabo acciones colectivas, ¿no? Y democratizar la vida social. Evidentemente, pues muchos fuimos muy ingenuos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las redes sociales virtuales? Pues en muchos casos, ¿no? Y lo voy a decir de forma muy coloquial, pues sacan lo peor de las personas, ¿no? O quizás se exhiben como son, ¿no? Y esto no es una opinión meramente personal, sino que hay muchos estudios en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, pues que dan cuenta de eso, ¿no? Y que, focalizando en el tema de la migración, pues que sí, esos prejuicios que desafortunadamente existen, ¿no? En las democracias contemporáneas, pues a través de las redes sociales se les da una enorme voz, ¿no? Y una enorme expresión, ¿no? Y sí, y cuando digo una enorme voz, quizás a veces, no lo sé, pero mucho más representación de la que realmente existe, ¿no? Y se van creando corrientes de opinión, ¿no? Y han sido un medio, ¿no? Para difundir prejuicios, para difundir mensajes de odio, ¿no? Y para provocar, pues, acciones, ¿no? O corrientes políticas, el auge de corrientes políticas, pues, bastante indeseables, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, el tema, podría irme a muchos, pero hay que tener presente lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España, ¿no? Con el partido político Vox, ¿no? Que pues, entre otras cosas, además de tener un discurso de extrema derecha, pues también ha utilizado el tema de la migración, ¿no? Hacia España, ¿no? Y así otros en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pues, hay que ver lo que comentan los usuarios y cómo sobre todo el partido republicano, ¿no? Utiliza el tema de la migración de forma negativa, ¿no? Y estas cámaras de eco que existen en las redes sociales pues hacen una gran escarnio, ¿no? Sobre este fenómeno y se convierte pues en un tema electoral. Así no sea un tema que abiertamente aborden, como quizás lo hacían en el pasado los candidatos, pero si uno lee y analiza lo que ocurre en las redes sociales, pues pareciera que no estamos en el año 2024, ¿no? Encontramos expresiones, perdón, que son, pues a todas luces, antidemocráticas, denigrantes, ¿no? Y que van, pues, precisamente eh, en contra de la pluralidad, ¿no? Desgraciadamente, este fenómeno de las fake news, de la divulgación de mensajes de odio, en las redes sociales no se constriñe a los migrantes, ¿no? Más bien lo que ocurre es que en general, y con esto termino mi comentario, las personas que utilizan redes sociales, y esto se ha comprobado de forma empírica,
en general no aprenden cosas nuevas en redes sociales, siguen cuentas que son afines, ¿no? Y pues esto, sí a través del propio algoritmo, pero también a través de la propia preferencia personalísima, ¿no? De los usuarios y actitudes xenófobas, pues definitivamente, ¿no? Estas conversaciones tienen pues un enorme eco, ¿no? Cuando uno sigue cuentas de personas que tienen exactamente los mismos prejuicios, ¿no? Y pues se convierten en expresiones que desgraciadamente, y ahí termino mi comentario, muchas veces no se quedan solo en las redes sociales. Sí, justo esta es como la versión oficialista, ¿no? De los partidos que ostentan el poder y justo de sus simpatizantes. Pero de esta manera, desde la otra cara de la moneda, ¿cómo es que los migrantes han hecho uso de redes sociales como Facebook y TikTok para socialización política y para difundir su mensaje? Ok, voy a ponerlo en tres ejes y voy a resaltar los aspectos positivos. Está el primero que tiene que ver con el contacto, ¿no? Y pues bueno, aquí poniendo el ejemplo de esta conversación, pues yo estoy en Monterrey, ustedes están en Ciudad de México y estamos teniendo una conversación en tiempo real, ¿no? Eso es posible pues a través de las plataformas digitales, ¿no? Y este tipo de coexistencia o convivencia, como se le quiera llamar, es posible desde por las finales de la década del 2000, ¿no? O sea, antes, digamos, la distancia, pues era un enorme factor. ¿Y a qué me refiero con la migración? De hecho, ahí en el capítulo doy cuenta de varios estudios, no es uno, son varios que tuve la oportunidad de analizar. Dan cuenta de cómo las redes sociales se han convertido en un factor importante para que las personas migrantes conecten con sus raíces y con sus familias, ¿no? Digamos que esta transición no sea tan difícil y tan adversa como definitivamente lo era antes de que existieran estas plataformas, ¿no? La simple posibilidad de poder estar en contacto con el padre, con la madre, con los abuelos que han dejado atrás, ¿no? Digo, nada sustituye el contacto personal y no pretendo que sea así, pero digamos, se tiene un medio, ¿no? Que permite el contacto. Eso por una parte, ¿no? Que puede parecer simple y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y de alguna forma lo vemos como algo trivial, pero sí significa un cambio. No sé qué tan grande, pero significa un cambio, ¿no? Ahora, lo segundo tiene que ver con lo que comentaba en una intervención anterior, que es la creación de capital social, ¿no? Comunidades que se conocen y se reconocen precisamente a través de estos medios, ¿no? Una persona llega a un país, ¿no? Pero ni siquiera un país, ¿no? Vamos a decir una ciudad, ¿no? Alguien que llega, y esto lo he visto mucho en Monterrey, ¿no? Monterrey se ha convertido en los últimos años, bueno, pues en un receptor, y lo digo en el mejor sentido, ¿no? Pues de migrantes, pero no solo digamos, de México, sino de otros países, ¿no? Entonces, me consta, ¿no? Porque tengo el gusto de tener muchos amigos que residen en Monterrey de otros países, colegas y dedicados a otras profesiones, que bueno, pues un medio para enterarse, para conocer a personas, ¿no? De su país, pues ha sido precisamente las redes sociales. Y esto ya desde hace mucho tiempo, ¿no? No es algo nuevo. Entonces, se conocen, se reconocen, ¿no? En cuanto a comercios, en cuanto a lugares que frecuentan, ¿no? Y esto, pues, esto también ayuda mucho, pues, a crear capital social. En una tercera instancia, que no es algo menor, sí permite, y eso también doy cuenta en el capítulo, visibilizar abusos, atropellos, ¿no? Que en otros casos previos a la existencia de las plataformas digitales, pues son cosas que se conocían, ¿no? A través, pues, de la experiencia, ¿no? Quizás a través de una nota de periódico o de un reportaje, ¿no? Que hicieron en la televisión, pero hoy nos podemos enterar en tiempo real y los migrantes pueden, a través de estas plataformas, pues dar visibilidad, pues, de posibles violaciones a los derechos humanos, maltratos, etcétera, ¿no? Digamos, esas cosas que no son menores, se pueden visibilizar, ¿no?
También otra vertiente, ¿no? Una cuarta es que cuando una persona está tomando nada más que esto definitivamente, y sí quiero subrayarlo, no está exento de riesgos. Creo que ninguna de lo que ninguna de las, este, nada de lo anterior está exento de riesgos, pero específicamente esta cuarta, ¿no? Cuando alguien está, pues, pensando en migrar o no hasta a cierta ciudad por cualquier razón, ¿no? O a un país, ¿no? Pues a través de los medios digitales, pues puede entrar en contacto con otros migrantes, pues que pueden asesorarlo, ¿no? En tantas cosas, por ejemplo, con vivienda, ¿no? Con un poquito darles una orientación de cómo es el estilo de vida, los procesos legales y un largo etcétera, ¿no? Y eso desde, digamos, eso a distancia, ¿no? No está exento de riesgos porque desafortunadamente, pues también existe la posibilidad y desafortunadamente, no solo en estudios académicos, también pues hay reportajes acerca de eso, ¿no? Muchas personas han abusado de esa confianza, ¿no? Mediante estafas y demás. Entonces, sí hay que decir, pues, que el Internet, y eso creo que todos estamos muy conscientes, el Internet en general, las plataformas digitales en específico, pues distan mucho de ser espacios seguros, ¿no? Entonces, los mismos atropellos que pueden cometer en un momento dado las propias autoridades migratorias, ¿no? Pues otro tanto también ocurre pues con estafadores, ¿no? Que precisamente operan pues a raíz de las propias redes sociales, ¿no? Y de hecho, pues el tema es muchísimo más complejo y oscuro. Justo en estas semanas, me tocó ver un documental específicamente duro en Netflix de Zona Divas, bueno, pues que habla de la parte, habla de este proceso, pero de forma muy, muy, muy dramática, ¿no? De un caso inaceptable de trata, pues que tiene que ver con migrantes de Venezuela, de Colombia, de otros países en nuestro país. Justo en los últimos minutos que nos quedan, si nos puede eh, decir cómo toda esta investigación y todos estos datos nos pueden ayudar a lograr sociedades más inclusivas y fomentar el aprendizaje y la empatía hacia los migrantes. Sí. Eh, Bueno, la investigación puede ayudar a visibilizar, a crear conciencia. Yo creo que todavía más, y no lo digo porque ustedes me están entrevistando, pero creo que todavía más la difusión que ustedes pueden hacer sobre estas investigaciones. Por eso creo que no solo investigar, sino estos espacios de difusión son importantes, porque no quiero ser fatalista, pero hablando y me voy a concentrar específicamente sobre el caso de las redes sociales y la migración. Este proceso de dependencia en lo digital, me temo que es irreversible, ¿no? A menos de que ocurra una catástrofe, ¿no? Entonces, yo y disculpen personalizarlo, pero desde hace varios años vengo insistiendo en que más que invitarnos a descolgarnos del ciberespacio, ¿no? Creo que al revés, ¿no? Hay que ocupar el ciberespacio pero pues para promover causas justas, ¿no? Para visibilizar abusos, ¿no? Una amiga que es activista aquí muy importante en el estado de Nuevo León me decía, pues hay que volvernos, digo, activistas de alguna forma a través de las redes sociales. Y en las redes sociales nos exponemos, ¿no? A tantas noticias falsas, ¿no? A tantas noticias banales, ¿no? Pues más gente, y eso lo digo con mucho respeto a las audiencias, ¿no? Ellos pueden ver lo que quieran, pero pues, ¿qué es lo que más se busca a través de las redes sociales? Pues la casa de los famosos, ¿no? Más que lo que ocurre en la vida pública de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, es una invitación, pues, a visibilizar, ¿no? Todo lo que ocurre, a hablar de ello y sí, a utilizar estas herramientas, pues, para crear conciencia, ¿no? Y no desinformación y utilizar estas herramientas, pues, para promover discusiones de fondo, ¿no? Porque se puede hablar, el tema migratorio es muy complejo, ¿no? Y el problema que tienen las redes sociales con el tema migratorio y con otros temas, pues es que reducen la discusión a gritos, a unos cuantos caracteres, ¿no? A mensajes que tienen impacto
y crean la ilusión de que estamos muy bien informados cuando en realidad yo pondría en cuestionamiento eso, ¿no? Quizás hoy en día, a pesar de tener acceso a tanta información, pues en realidad no estamos tan informados, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto. Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, extendiendo la invitación a toda la comunidad a que revise esta publicación, Hito en el reconocimiento de los factores post pandemia y la digitalización de la vida social en la migración iberoamericana.